A continuación explicaremos el plan de gestión de riesgos aplicado al Centro de Experiencia para Autogermana. Y tenemos que empezar lógicamente explicando qué es un riesgo. Según el PMBOK, el riesgo es todo evento o conjunto de circunstancias o condiciones inciertas que pueden presentarse y que pueden afectar o tener efectos sobre por lo menos uno o varios objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Según la norma ISO 31000, es un efecto de la incertidumbre sobre aquellos objetivos, y la palabra riesgo también puede ser definida como una posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el desarrollo normal de las funciones que impidan el logro de nuestros objetivos dentro del proyecto. Dentro del proyecto tenemos como objetivo general crear un centro de experiencia de acuerdo con las necesidades de la empresa para que los clientes tengan un acercamiento y conocimiento de todos los productos de Autogermana. Entre los objetivos específicos está definir el alcance del proyecto, conseguir el local que se adapte a las necesidades de la empresa para adecuar el mismo centro de experiencia, definir el diseño para la ejecución y puesta en marcha del centro de experiencia, obtener el centro de experiencia de acuerdo con las definiciones establecidas en el alcance del proyecto y por último suministrar los elementos y equipos necesarios para la adecuación y funcionamiento del mismo. La EDT o estructura de desglose del trabajo del centro de experiencia se divide en fases y en esta se encuentran los entregables y actividades de cada uno de estos. El plan de gestión de riesgos se encuentra en el paquete 1.1.1.3 del plan de gestiones dentro de la dirección de proyectos. Claudia Patricia Rodríguez, directora del proyecto, es responsable de revisar y mantener actualizado el plan de gestión de riesgos a lo largo de todo el proyecto. El proceso de gestión de riesgos del Centro de Experiencia tiene como objetivo gestionar todos los riesgos previsibles de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable. En el plan de riesgos del Centro de Experiencia, calificará como riesgos aceptables todos aquellos que no causen ningún tipo de traumatismo alto al desarrollo y ejecución del proyecto y que a la vez pueden ser mitigados o que tengan solución aplicable dentro de la planificación de respuesta a los riesgos. El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos los grupos de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto en sí y en las acciones de gestión de los riesgos. La gestión de riesgos para el Centro de Experiencia se dividirá en 6 procesos que son continuos. Primero, planificar los riesgos. Segundo, identificarlos. Tercero, realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos. Cuarto, planificar la respuesta a los riesgos. Quinto, monitorear los riesgos. Y por último, controlar los riesgos. Dentro del proceso de planificar la gestión de los riesgos es necesario especificar que el Centro de Experiencia se planea como un lugar no solo para realizar negocios y vender, sino para presentar, experimentar y mostrar una marca y todos sus productos. Estará ubicado en la ciudad de Bogotá, enmarcado hacia el desarrollo de un proyecto arquitectónico que se encuentra contextualizado en la zona del país que alberga una gran cantidad de población, por ende clientes y posibles nuevos clientes. Por eso es la capital. El diseño de este equipamiento responderá a manera de hito no solo dentro de la organización, sino también dentro del casco urbano de la ciudad. Y asimismo, los espacios internos serán diseñados con base a las necesidades y peticiones de los clientes, basados en las encuestas generadas previamente por la compañía, dando como resultado el diseño de un centro de experiencia adecuado para llevar a cabo dinámicas establecidas por la compañía. El proyecto también responderá a la necesidad de un espacio de experimentación, hasta ahora inexistente en las sedes de la compañía, donde se cree un espacio para el aprendizaje, integración y observación del portafolio de servicios y productos ofertados de la marca. Por último, para elaborar la metodología del plan de riesgos del Centro de Experiencia, se tendrán en cuenta 5 criterios: el proceso, la descripción, las herramientas a utilizar, las fuentes de información y la periodicidad con la que se llevará a cabo dicho proceso. Entre roles y responsabilidades de gestión de riesgos encontramos 7 procesos. El primero es la planificación, segundo identificación de riesgos, tercero análisis cualitativo de riesgos, cuarto análisis cuantitativo de riesgos, el quinto es la planificación de respuestas a estos riesgos, el sexto es implementar las respuestas a los riesgos y por último o séptimo monitorear los riesgos. Dentro del primer proceso, que es la planificación, son responsables el gerente del proyecto y el sponsor del mismo.
los cuales están encargados de controlar y monitorear todos los riesgos que se presenten durante la fase 1 de planeación y la fase 2 de ejecución del centro de experiencia. En el segundo proceso, la identificación de riesgos, está encargado el gerente del proyecto, analista de riesgos, supervisores y colaboradores, quienes deben documentar los riesgos encontrados en cada una de las 3 fases del centro de experiencia. Dentro del análisis cualitativo de riesgos está encargado el analista de desarrollo, está encargado también el analista de riesgos, los supervisores y los colaboradores, y están encargados de informar todos los riesgos encontrados en el centro de experiencia en cuanto a la perspectiva de su rol como analista dentro de su función. En el proceso de análisis cuantitativo está encargado el analista de desarrollo, el analista de riesgos, los supervisores y colaboradores, quienes igualmente están encargados de informar todos los riesgos encontrados en el centro de experiencia en cuanto a la perspectiva de su rol como analistas. Para la planificación de respuestas a los riesgos está encargado el gerente del proyecto, el analista de riesgos y los colaboradores. Están encargados de diseñar y planificar el plan de acción de los riesgos del centro de experiencia. Para el proceso de implementación de las respuestas a los riesgos son encargados el analista de desarrollo, el analista de riesgos y los supervisores, quienes deben mitigar los riesgos encontrados, encargados de hacer que el plan de acción se desarrolle y se ejecute de forma adecuada en el momento que se necesite. Por último, para el monitoreo de riesgos están encargados el gerente del proyecto y los colaboradores, quienes deben controlar, monitorear y dar instrucciones de cómo reducir todos los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del proyecto. Los riesgos para el plan de gestión del centro de experiencia se categorizaron en 4. Los técnicos, los externos, los internos y dirección de proyectos. Para los riesgos técnicos son los que se derivan de problemas principalmente ocasionados por infraestructura, diseño o desarrollo de la aplicación, como consecuencia de decisiones erradas frente a los sistemas de información. Para la categoría de externos son aquellos riesgos principalmente ocasionados por entes externos al proyecto, que por inexperiencia o por falta de conocimiento de los interesados pueden ocasionar demoras o decisiones mal tomadas que a futuro pueden llegar a impactar los requerimientos que se encuentran en curso. Para la categoría del interno son aquellos riesgos causados por la misma organización o el cliente interno, que por el ambiente laboral o por problemas financieros o de recurso humano pueden alterar los tiempos o los costos del proyecto. Y por último, aquella categoría de dirección de proyectos son aquellos principalmente que no tuvieron en cuenta en el proyecto, ya sea por desconocimiento del negocio o por problemas de demoras en el cronograma, y también pueden ser consecuencia de costos estipulados. Existen 6 tipos de estados para la clasificación de los riesgos. Tenemos el estado eliminado, expirado, cerrado, ocurrido, escalado y rechazado. Para el estado eliminado es aquel riesgo que ya no continúa siendo válido dentro del proyecto y fue eliminado por parte del gerente, ya que no es un riesgo que tiene validez en la sesión inicial de los riesgos. Para el expirado es aquel que ya no es posible solucionar dentro del proyecto y también está expirado por parte del gerente del proyecto y el analista de riesgos, ya que no es posible solucionarlo en ninguna de las sesiones de los riesgos. Para el estado cerrado es aquel riesgo al cual se le dé una respuesta o una solución efectiva dentro del proyecto y se cierra por parte del analista de riesgos en la sesión inicial. Para el estado ocurrido es un riesgo que ya ocurrió dentro del proyecto, es una situación que se puede repetir y fue clasificado y solucionado por el analista de riesgos y analista de desarrollo en la sesión inicial de riesgos. Para el estado escalado es un riesgo que requiere ser gestionado a mayor nivel o a nivel superior y se escala por parte del analista de riesgos para ser gestionado a un nivel mayor. Por último, el estado rechazado es un riesgo que no fue aceptado y no continúa siendo válido dentro del proyecto. Es rechazado por las partes interesadas en la sesión inicial de los riesgos. En lo que corresponde a tolerancia a los interesados al riesgo, tenemos diferentes objetivos. El primero, el alcance, que se debe validar la modificación del alcance y mitigar el riesgo. Por otro lado, la organización debe estar dispuesta a aceptar cambios menores en el alcance siempre y cuando no afecten la funcionalidad prevista para el centro de experiencia. Es de tolerancia media y tiene un peso del 16% del total. En cuanto al tiempo, debe impactar los tiempos, pero es posible realizar un ajuste para dar cumplimiento. La organización está dispuesta a cambios en el cronograma hasta por 3 semanas. Esto es de tolerancia media y tiene un peso del 15%. Para el costo,
impacta los costos, pero es posible realizar un ajuste para dar cumplimiento. La organización está dispuesta a cambios en el presupuesto y dar uso hasta de un 60% de la reserva de contingencia. Tiene una tolerancia media y tiene un peso del 14%. En cuanto a calidad, se debe validar la alteración de la calidad y mitigar el riesgo. La organización está dispuesta a hacer hasta 3 cambios máximos en el plan de gestión de calidad. La tolerancia es de tipo medio y tiene un peso del 15%. En cuanto a medio ambiente, la organización está dispuesta a dar uso hasta del 40% de la reserva de contingencia en caso de algún evento catastrófico de tipo ambiental. Es de tolerancia media y tiene un peso del 20%. Para la matriz de probabilidad de impacto para riesgos encontramos 5 categorías dentro de la variable de criticidad: muy alto, alto, medio, baja y muy baja. Para la categoría de muy alto se encuentran aquellos riesgos descritos como reportados de inmediato para planear e implementar respuestas inmediatas. En la categoría alta están los riesgos que deben ser prevenidos. En la media están aquellos riesgos que son detectados y monitoreados. Para la categoría baja se encuentran los riesgos que deben ser gestionados y para la muy baja están aquellos riesgos que deben ser controlados con mínimo esfuerzo. En la matriz de urgencia e impacto para incidentes tenemos 5 categorías dentro de la variable criticidad, también muy alto, alto, medio, leve y muy leve. Para la categoría muy alto son aquellos impactos que deben ser reportados de inmediato, planear e implementar respuesta. Para la categoría alto están aquellos impactos que deben ser prevenidos. En la categoría media encontramos los impactos que deben ser detectados y monitoreados. Para la categoría leve están los impactos que deben ser gestionados y en la muy leve se encuentran los impactos que deben ser controlados con mínimo esfuerzo. En el calendario del plan de gestión de riesgos del centro de experiencia se perciben todas aquellas actividades que permitirán realizar una adecuada gestión de los riesgos. Para esto tenemos 7 procesos. El primer proceso es la planificación de gestión de los riesgos, que se da en la fase 1, preparación inicial, y no tiene periodicidad, está en tiempo estimado de 3 semanas. El segundo proceso es la identificación de riesgos. Se da en la fase 1 de preparación inicial, la periodicidad será cuando se requiera y no tiene tiempo estimado. El tercer proceso es el análisis cualitativo de riesgos. Se da en la fase 1 de preparación inicial con una periodicidad diaria y se estiman 2 horas para el mismo. El cuarto proceso es el análisis cuantitativo de riesgos. Se da en la fase 1 de preparación inicial con periodicidad diaria y se estiman 2 horas para el mismo. El siguiente proceso es la planificación de respuesta a los riesgos, que se da en la fase 2 de realización con una periodicidad semanal y se estiman 2 horas para el mismo. El siguiente proceso es la implementación de planes de respuesta a los riesgos en la fase 2 de realización. La periodicidad será cuando se requiera y no hay tiempo estimado para el mismo. Y por último tenemos el monitoreo de los riesgos, que se da en la fase 3 puesta en marcha con una periodicidad semanal y 2 horas semanales para el mismo. Entre los recursos para la gestión de riesgos, a cada uno de los procesos que hemos mencionado anteriormente y que tiene una persona responsable, se le ha asignado un valor de acuerdo al presupuesto inicial. También para los materiales y los equipos que se utilizarán en cada etapa de este proceso, en cada una de las fases del proceso. Al final se totalizan los valores para el mismo. Entre los formatos de gestión del riesgo encontramos un formato denominado Plan de Gestión del Riesgo, que contiene el alcance, los objetivos, las medidas de mitigación, los convenios de tipo interinstitucional, el proceso en el cual se genera la planificación y es responsable del mismo el gerente del proyecto. Para el formato plantilla para identificación de los riesgos se debe consignar la frecuencia, la ubicación, la proximidad, detectabilidad, impacto, probabilidad y urgencia de los mismos. El proceso en el cual se genera la identificación y el responsable es el analista de riesgos. En la plantilla de evaluación de riesgos debe ir contenido la probabilidad cualitativa, el impacto cualitativo, la frecuencia, la proximidad, la detectabilidad. Se genera en el análisis cualitativo y es responsable el analista de desarrollo. En el formato registro de riesgos debe ir el identificador, las causas, el evento de riesgos y los impactos. El proceso en el cual se genera la identificación y es responsable el analista de riesgos. En el formato de informe de riesgos debe ir contenido el acta de reunión, la evaluación del impacto del evento, la bitácora de eventos, el informe de gestión, planes de acción y compromisos, el informe de calidad y la lista de verificación.
El proceso dentro del que se genera es el monitoreo y es responsable del mismo el gerente del proyecto. Dentro de la caracterización del plan de respuesta a incidentes, que es sencillamente todas las posibles soluciones a los riesgos identificados previamente, lo que nos permite realizar una matriz que debe contener los 7 procesos de los que hemos hablado anteriormente, la descripción de cada uno de ellos, las herramientas, las fuentes de información y los responsables para la misma. Dentro del diagrama del plan de respuesta a incidentes, que no es sino una ruta lógica de cómo dar respuesta frente a un evento, tenemos unos pasos a seguir en orden. Es todo un protocolo. El primer paso es buscar o identificar el tipo de incidente. Segundo es evaluar el impacto y la urgencia del mismo para poderlo priorizar dentro de esa lista. Después veríamos si se necesita escalar ese incidente o evento. En esa escalada puede ir con recomendación o podemos sencillamente determinar respuestas y asignaciones y responsables. Para cualquiera de los dos pasos se requiere un cambio. En este cambio podemos elevar esa solicitud de cambio para sencillamente terminar y cerrar con el incidente. O podemos ese cambio permitir que se comunique la respuesta, que se implemente una respuesta, que se haga un monitoreo sobre la respuesta, que se verifique la efectividad de ese monitoreo en esa respuesta y por último llegar al cierre del incidente. El siguiente proceso es el de identificar los riesgos del proyecto. Para esto se identificaron los efectos que podrían afectar los objetivos del proyecto, las causas y efectos de los mismos, así como se documentarían otras características importantes a tener en cuenta. Vale la pena aclarar que habrá dos tipos de riesgos: los previsibles, es decir, que se pueden identificar y gestionar, y los riesgos imprevisibles, que como no se podrán identificar, se deberán gestionar a través de las reservas implementadas. Para dar inicio a la identificación se realiza el uso de 3 herramientas como lo son el DOFA, la matriz de análisis de supuestos y restricciones y por último el análisis de Corbatín. Para el primero, es decir, el DOFA, se identificaron las debilidades y fortalezas internas a la compañía como lo son la debilidad, los largos procesos administrativos y la fortaleza, la selección de un único proveedor. Y por otro lado, las oportunidades y amenazas externas. Oportunidades como los apoyos de entidades gubernamentales para el uso de herramientas digitales y amenazas que no existe información récord del lugar seleccionado. Luego se elaboró la tabla de supuestos y restricciones con base a los identificados a lo largo de la planificación del plan del proyecto y si pueden ser falsos, cómo afectarían al proyecto y cuál sería el riesgo a los objetivos del mismo. La siguiente herramienta fue el análisis de Corbatín, el cual se elaboró un análisis de causa e impacto para cada riesgo. El primer riesgo analizado fue que no se consiguieran equipos tecnológicos digitales que cumplan con el ahorro energético estimado. El siguiente, que durante la instalación del mobiliario se presentaran golpes o daños a estos. Y por último, que se presentaran imperfecciones en los materiales de acabados de obra. Por último, y posterior al análisis realizado, se procede a elaborar el registro de los riesgos identificados. En esta matriz se identifica la causa de cada riesgo, se realiza la descripción del mismo y la consecuencia en caso de que ocurra. Luego de listados todos los riesgos, se realiza una evaluación del impacto que podría ocasionar para cada uno de los objetivos del proyecto, como lo son el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. En este resultado se determina la prioridad que se le debe dar al riesgo identificado. Finalmente se plantean unas respuestas potenciales en caso de que ocurra el riesgo, se define el responsable del seguimiento al riesgo y se controla el estado del mismo durante todo el ciclo de vida del proyecto. De acuerdo con el listado de riesgos identificados en el proyecto del centro de experiencia, así como la priorización en el impacto, es decir, en el alcance, tiempo, costo y calidad y la probabilidad de ocurrencia, calculamos a cada uno los riesgos que pueden ser amenazas y oportunidades, el impacto ponderado para identificar la clasificación de los riesgos. El objetivo es identificar qué riesgos son altos, medios, bajos o muy bajos y así podernos centrar en estos riesgos. Esto lo hicimos dándole un peso a cada uno de los objetivos del impacto evaluado, es decir, el alcance, el tiempo, costo y calidad. El alcance tiene un peso del 35%, el cronograma del 17%, el costo del 22% y la calidad del 26%. Basados en esta información tenemos el mapa de calor o posición cartesiana de los riesgos. Como vemos, los riesgos altos son el 22, 17, 5 y 13.
donde el riesgo 22 tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Los riesgos con menor probabilidad de ocurrencia son los riesgos 23, 24, 15 y 25. En el mapa de calor por densidad de riesgo tenemos calculado la criticidad residual del proyecto, teniendo en cuenta las amenazas y oportunidades. En ella tenemos la cantidad de los riesgos con la frecuencia de ocurrencia de los mismos. En ella obtuvimos una criticidad del menos 1.14. La criticidad del riesgo del proyecto es de menos 3.33, teniendo en cuenta las amenazas y oportunidades. Esto quiere decir que el proyecto tiene riesgos que pueden ser mitigados. De igual forma, podemos ver la criticidad de los riesgos por categoría. Como vemos, la categoría con mayor criticidad son los externos. Y también tenemos el cálculo de la criticidad de los riesgos por causa. En el cálculo de la reserva de contingencia del cronograma, con una certeza del 95%, tenemos una reserva de 10 días, los cuales están incluidos en el cronograma. En el cálculo de la reserva de contingencia de los costos, con una certeza del 95%, tenemos una reserva de 120 millones de pesos, la cual está incluida en el presupuesto, aproximadamente. A continuación vamos a ver el plan de respuesta a los riesgos. Cada riesgo tiene un plan de respuesta, el cual está definido por un plan de mitigación de causa, un plan de contingencia y un plan de recuperación. Cada riesgo tiene definido la acción, el responsable, las señales de alerta, la fecha límite de ejecución, los indicadores de medición, el presupuesto y el estado en que se encuentra. Los indicadores de seguimiento y control definidos para el plan de respuesta son: informe de monitoreo de riesgos. Esta consiste en revisar de acuerdo a lo planeado que se ha ejecutado si se han detectado más riesgos. El porcentaje de avance del cronograma consiste en evaluar si las actividades se están cumpliendo de acuerdo a lo definido en el cronograma. Cumplimiento de los entregables de acuerdo a las fechas especificadas es comparar los informes del proyecto, métricas definidas. Cumplimiento del presupuesto establecido nos permite evaluar los costos ejecutados versus lo que se ha planeado. Auditorías internas sobre los riesgos nos va a permitir evaluar el cumplimiento del plan de riesgos. Informes de desempeño nos va a permitir comparar los informes del proyecto y las métricas definidas. Reuniones de avance del proyecto, incluir en la agenda un punto para la validación del estado de los riesgos. El análisis de lo planeado versus lo ejecutado es revisar si el plan se está ejecutando de acuerdo a lo planeado o si tiene desviaciones. Después de aplicar el plan de respuesta, volvimos a calcular la criticidad residual del proyecto. En ella vemos que el valor calculado fue de 1.89, es decir, que los planes que se están planteando para mitigar los riesgos son acordes a los riesgos. Por último, tenemos el presupuesto definido a los riesgos, el cual es para un plan de mitigación en causa es de 6.169.400 pesos. El plan de contingencia tiene un presupuesto de 616.940 y para el plan de recuperación el presupuesto es de 6.636.340 para un total de presupuesto de 13.422.679, el cual está incluido dentro del presupuesto general.